habíamos cumplido con una lista de descripción del cabezal, y no quita que puedan aparecer en los otros elementos también menciones del cabezal del bandoneón. Y siguiendo en nuestra descripción funcional del instrumento, ¿no es cierto?, en donde vemos los elementos de constitución aparatológica y también elementos de la funcionalidad del instrumento, cuya descripción es muy general como para justificar que la descripción tenga sentido en cada caso. Entonces hacemos una breve explicación, ¿verdad? Entonces abordaremos cada uno de estos elementos cuando tengamos que también estudiar o profundizar en tipos de toque, de efecto y funcionalidades también ya directamente expresivas del instrumentista, de los elementos anatómicos que participan y demás. Estaremos siempre aludiendo a estas funciones descriptas en el comienzo. Me parece que corresponde hacer este cierto catálogo descriptivo del instrumento en estas dos funciones, aparatológica y funcional expresiva, ¿no es cierto? Entonces, yo les decía que habíamos omitido un poco, porque habíamos hecho la lista de estas funciones principales de descripción, las funciones generales, que ahora entraremos a considerar el instrumento completo, que tal vez esta pueda ser una descripción del comienzo de las descripciones. Pero no importa, lo dejamos en este lugar, como que la descripción no es correlativa, digamos, sino que es simplemente separada en diferentes construcciones del instrumento y determinaciones funcionales, ¿no? Entonces, considerando el instrumento completo como unidad, entonces ponemos instrumento completo. Instrumento completo como unidad de movimiento funcional y como abordaje de todas las complejidades posibles hacia el instrumento, ¿no es cierto? Cuando en otro momento tengamos que estudiar posibilidades de articulación o tipos de sonido y demás, siempre consideraremos en general al instrumento entero, ¿verdad?, salvo las menciones que se harán sobre que el cabezal o el teclado o algunos elementos internos. Pero siempre al hablar del bandoneón nos referimos a la unidad completa del aparato, ¿no es cierto? Y entonces, si bien puede decirse que es aerófono, es simplemente, más allá de discutir o no esta cuestión de clasificación organológica clásica, entiendo que la verdadera clasificación organológica la podemos obtener aquí con las múltiples definiciones y observaciones que se hagan sobre los elementos. Esa sería la definición funcional realmente, ¿no? Porque considerar que solamente pasa aire y suena es demasiado elemental, ¿no? También cuando se escucha o se lee por ahí sonoro o unisonoro. Y sí, en general hay una gran problemática, se establece un gran problema, una problemática bien severa, cuando hay que definir algo sobre el bandoneón. Entonces, el instrumento tiene dos vías de escape de sonido, es evidente, ¿no es cierto? Entonces, es perfectamente estéreo el sonido. Que estéreo es una palabra griega que ya se usaba para esta bifuncionalidad del sonido, o la
la bipartición, ¿no es cierto? De manera que sí, está bien eso de considerar, como has dicho, bisonoro, pero no es exactamente bisonoro. Yo lo entendía como, cuando lo leía, como al contrario del cromático. ¿Entienden? Sí, bueno, pero no, pero son equívocas esas clasificaciones, porque aún el llamado cromático, aunque tenga una distribución diferente del teclado, lo mismo también es estereofónico. Es una palabra correcta de usar, que es estereofónico, pero no es habitual, digamos, de usar esa palabra porque está la palabra ubicada en otros elementos, ¿no es cierto? No, bisonoro en general lo usan para referir a que cada tecla es... También, esa sería una función diferente, que cada tecla cerrando abriendo tiene la disfunción, sonido distinto y el cromático tiene el mismo sonido, ¿no es cierto? Sería eso, ¿no? Bisonoro. Sí, cuando uno lo lee, La tecla... Está bien. Está bien, la verdad que no nos influye a nosotros en nada considerar o no eso, ¿no? Sino que aquí hay un tránsito muy específico, muy especial de aire, muy determinante en las funciones de los límites del aparato, ¿no? Entonces es aerófono, pero con una particularidad muy propia del instrumento. Entonces, diríamos que este instrumento completo, lo que decíamos nosotros, habíamos establecido en otro momento sobre continuo o discontinuo, sobre los elementos que están ordenados en una continuidad o en una discontinuidad. Diríamos que el instrumento entero sería considerado un continuo en sí mismo, aunque tenga elementos muy distintos entre sí combinados. Por eso les decía, la unidad del instrumento completo sería en sí mismo un continuo. Y entonces, para entender cómo va a ser considerada esa unidad después, ¿no? En el curso de los estudios. Y participaría en la forma como un paralelepípedo dentro de lo que es un paralelogramo, vamos a decir, ¿no? Porque en realidad, dentro de la figura del paralelogramo, porque considerar que fuera un hexágono sería como una particularidad casi estética del instrumento, ¿no? Que tenga las esquinas así. No participa directamente de la función fónica, pero sí es importante en la función del movimiento, la función de ejecutiva, porque hay una punta menos de roce, digamos, ¿no? Que ayuda. Y además por cómo está hecho el refuerzo ahí adentro. Y hay un refuerzo de la caja en sí. Sí, cumplen la función, por supuesto, ¿no? Pero bueno, más allá de considerar que aquí quedase un hexágono como figura general, en realidad la caja participa de ser un paralelogramo como figura, ¿no es cierto? Porque más allá de esta función externa y de conformación de la caja, después no influye en los otros elementos eso. Está bien, es un detalle, ¿no es cierto?, que puede incluirse o no incluirse, pero yo para ir a considerar lo general, que genéricamente es como cuadrático, por decir. Y en verdad, en estas multiplicidad de funciones que tienen las formas en sí, diríamos, para salvarnos en sí de la multiplicidad funcional, que en realidad es un poliedro. Entonces nos salvamos un poco de estar determinando con precisión aquello que puede variar, que puede considerarse de una manera u otra, al determinar que es un poliedro. Entonces tiene muchos lados. Incluso cuando se mueve es donde entran en función de movimiento esos lados, ese poliedro. Y hay una multiplicidad también en el movimiento de tal poliedro.
que si nosotros registramos en cada movimiento un poliedro diferente, hasta con líneas curvas, ¿no es cierto?, que nos cambiaría de pronto la figura, la podríamos unificar diciendo esto, aclarando lo cuadrático, pero en que en el fondo participa la idea del poliedro, porque después está esto en el teclado, en la mano, etc. Ese poliedro va a seguir surgiendo. Y entonces, este poliedro tiene, lo que se dice en la organística, es en función de tubo cerrado. Porque en el órgano, como ustedes saben, que tiene los que se llaman muchos registros, cada registro auténtico tiene una fila completa de tubos, completa del teclado entero, digamos, ¿no? Entonces, si bien existen combinaciones entre las filas, la magnitud real del instrumento, del órgano, sería la cantidad de filas que tiene. Entonces, a veces son de 11 filas, hay algunos son de 32 filas, unos órganos gigantes, y que las combinaciones pueden llegar a más de cientos de pronto. Tiene una capacidad tímbrica impresionante, ¿no? Pero una de esas es el tubo típico, el tubo de sonido característico del órgano, el que se denomina la fila del principal. Por eso se llama principal, porque como es un sonido de flauta abierto. Abierto quiere decir que el tubo está calzado en la parte inferior para la toma de aire, y el aire circula ascendente ahí, y en el otro extremo, redondo generalmente, o cuadrado si es más grave, está abierto. Entonces el tubo abierto es abierto arriba. Y que la medida del tubo, la mayor o menor medida, determina la altura. Entonces casi siempre está rota arriba esta abertura, porque si se abre, se sube el sonido, si se alarga, se hace más grave, ¿no es cierto? Y hay un tipo de timbre que es el tubo cerrado. Es este mismo tubo, fuera principal o cualquier otro tipo de tubo con alguna variable, que tiene una tapa arriba. Está cerrado. Entonces ahí cambia mucho el timbre. El timbre se hace más oscuro, cambia bastante el tubo cerrado. Entonces, el bandoneón sería un tubo cerrado en principio, pero no es que tiene solo una entrada de aire, sino que la entrada de aire entra dentro de la multiplicidad de las variables de los orificios que van abriendo por las zapatillas y por las válvulas y demás, ¿no es cierto? Entonces, es un tubo cerrado que tiene comunicación de entrada y salida de aire. Inclusive el aire que sale sonoro y que entra sonoro tiene un tipo de circulación muy especial. Por eso digo que se consideraría como un tubo cerrado como principio del tubo cerrado, ¿no es cierto? Con una funcionalidad muy particular, muy propia. Porque el tubo del órgano en sí es muy simple, es simplemente un tubo con un mecanismo de la sonoridad de la flauta abajo, la comunicación del aire y el tubo hacia arriba en su extensión. Ahora, a mayor altura, ¿el timbre se agudiza? No, se hace más grave. El tubo largo es más grave, el tubo corto es más. Por eso las filas tienen un declive, que van hacia el agudo. Y las flautas graves son tubitos chiquitos, se entiende, son los agudos. Y hay graves hasta de 16 pies, que ya más de altura. Y no sé si habrá otro ahora, pero sé que históricamente hay uno, que el más grande, que está en Inglaterra, es un tubo de 32 pies que tiene una turbina solo para el tubo solo. Y una persona al lado así, hay una foto con un hombre así, una persona, y el tubo así enorme, ¿no? O sea, cuando suena ese tubo, no sé, tiembla Londres. Ahora,
condice ese tubo con la magnitud del órgano, sino qué sentido tendría, ¿no es cierto? También el órgano es enorme, con una cantidad enorme de filas. Bueno, para ver que habría esa relación funcional del curso del aire. Pero resulta que, si bien yo digo función de tubo cerrado, pero no es que sea como el tubo del órgano, porque aquí no sale el sonido respecto de un tubo, sino que la fuente de sonido es la lengüeta, por lo cual el tubo simplemente es por la forma de columna. Porque nosotros, al tocar, agrandamos, ¿verdad? Y achicamos el tubo y eso no modifica el sonido. Sí, evidentemente que en algo ha de modificar el timbre, que se entiende que es leve la modificación del timbre, que no afecta a la unidad de calidad del sonido, ¿no es cierto? Pero alguna diferencia tendrá que haber seguro, ¿verdad? De un tipo de timbre, de formación de armónicos y demás, si el tubo ese se agranda, porque además del abastecimiento de aire, tiene también una resonancia ese tubo. Si el tubo se agranda mucho y el espacio se agranda mucho, hay una resonancia mayor adentro también, ¿no? Que, aunque fuese mucho mejor el sonido de un tubo alargado así abierto, es mucho más incómodo para tocar, así que es simplemente la descripción de una funcionalidad, ¿no? Que podría esos detalles interesar para algún caso de construcción o de unos estudios muy, muy detallados de tímbricas minúsculas en el instrumento que, bueno, podrían venir en el futuro por alguna causa, ¿no? Pero ven que hay una funcionalidad posible de ser descripta, bien, con sentido orgánico, ¿no es cierto? Luego, dentro de dentro del mismo instrumento podemos considerar la fuente sonora sin entrar, es decir, no estamos tratando la lengüeta aquí específicamente, sino que de la unidad del instrumento podemos considerar que hay una fuente de sonido general del instrumento. Entonces, que esta sería la fuente sonora, sería la lengüeta, como ya está descrito en el armonio, está descrito de esta manera, le llaman así, de estrangul libre. Es decir, que está fija en un extremo, que sería el estrangul, ahí, y libre en otro. Libre quiere decir que ha de tener una vibración libre. Porque hay otras lengüetas que aunque tengan un solo estrangul, porque no puedes tener dos, si no, no va a sonar nunca, ¿no es cierto? Siempre va a tener un solo estrangul. Pero la otra posibilidad de no ser libre es con apoyo. Hay lengüetas que tienen como una cuna, que tiene el estrangul, y el libre no es libre porque pega en la cuna, pega así. Entonces, como vibra muy rápido, eso que pega, de ahí sale un sonido muy raspado, muy áspero, etc. Y mucho más fuerte, porque este ruido también se suma al tubo, en el tubo se usa eso, ¿no? ¿Está? Entonces, ante esa variable de la presentación de la lengüeta, la que se eligió para el bandoneón, por supuesto, es la libre, ¿no? Que es mucho más liviana, que la otra necesita de una fuerza de presión considerable para que... En el armonio, no sé si hay armonios así, es posible. Sí se usa mucho en el órgano. En el órgano sería... La lengüeta en el órgano se utiliza como adosada al tubo. Hay tubos que son, por ejemplo, que pueden ser un principal y que en la fuente de sonido hay además una lengüeta.
Entonces, con eso se hacen los sonidos de trompeta, de trombón, sale un sonido muy fuerte de ahí. Porque sale el tubo, la lengüeta más el golpe. O sea que ahora no tiene tubos con distintos timbres, con la misma nota. No. Ese sería, por ejemplo, un registro. Ese es un registro. Ahora me sale el nombre, puede ser de trompetas, por ejemplo, que creo que es un invento de España. En España, en Toledo, y eso es cuando entra el registro. Pero este sistema tiene que estar bastante fijado ahí, que es muy difícil que sea móvil, que se pueda sacar la lengüeta y poner. Ya es el sistema, ya es una fila así. Claro, es un registro y un timbre. Por ejemplo, en Toledo, que fue la sede real durante mucho tiempo, se inventó este sistema de que al órgano se le adosó unas trompas largas, la trompa con el labio abierto adelante, ¿verdad?, en el medio del sistema de tubos. Está la caja de tubos y desde el piso, que siempre está elevado, salen los tubos para afuera ahí. ¿Han visto alguna vez, verdad? Bueno, esos en general son trompetas de diferentes medidas, además. Trompetas cuasi trombones y demás, que se construyó para recibir al rey. Entonces se escuchaban de todo el valle, no sé. ¿No? ¿No es cierto? Claro. Y entonces es como una sumatoria, ¿ven?, de fuente de sonido. Entonces la lengüeta, yo ahora no tengo el dato de cuándo fue incluida esa lengüeta, pero si hablamos de Toledo y del Carlos V, estamos hablando, la lengüeta ya venía utilizada, ¿no es cierto? Ya estaba, ya era un elemento de uso, ¿no?, de diferentes tipos de material, en general de bronce, que es más blanda, y entonces puede obedecer más rápido al movimiento y demás. O sea, ya venía eso trabajándose bastante la lengüeta, y después las fabricaciones francesas también lo adoptaron. Bueno, eso entró, ¿no es cierto?, al órgano. De manera que, ven, se necesitó hacer una cierta selección para ver qué usar en este instrumento. Fue muy criterioso, además, ¿no es cierto? Más allá que es lógico que si hay poco lugar y el material no puede ser demasiado porque si no pesa mucho, que el sonido tiene que ser más limpio, que el sonido es un tipo flauta, pero flauta de un sonido abierto, claro. ¿Ven la idea? El instrumento a veces se lo tiene que pensar sonando. Es decir, el invento del instrumento no es solamente el invento que agarró dos maderas y puso así, sino se lo tiene que el fabricante o el inventor se lo tiene que imaginar sonando. Entonces, de acuerdo al material que usa, ya lo está escuchando en su mente, ¿no es cierto? Más allá de los experimentos que se pueda hacer. Claro, no, eso es la fortaleza de la lengüeta, ¿no es cierto? Que sí, claro, por supuesto. El bandoneón, en cuanto a cuál es la eficacia del sonido de la lengüeta, se acerca a instrumentos de viento, en general. Lo que dice que adosaron, ¿no? Claro, hay uno que tiene el lado derecho. Que adosaron como Una trompa. unas trompas. Eso es distinto, sí. Eso es para magnificar el sonido después que Lo que estamos hablando ahora es la fuente de sonido, de donde nace el sonido. Ahora que después le hagas así una trompa acá, bueno, se arregla comprando un buen micrófono, ¿no es cierto? Pero más allá de que eso pueda ser también una modificación tímbrica, puede ser también. Si una cosa así pueda modificar el timbre, puede ser que tenga cabida. Nosotros, en la perfección que se consiguió con el instrumento histórico, con el que llamamos AA, nos hacemos también mucha ilusión con el instrumento, de hasta poderlo comparar con el cuarteto de cuerdas, dada la sutileza que puede conseguirse, no solo en el timbre, sino en la consistencia del sostén del sonido y demás, que no sea solamente una flauta, una trompeta que necesite de un soplo más o menos violento para salir, ¿no? Entonces, eso es parte también de la funcionalidad de la lutería, que vaya consiguiendo sonoridades más tenues, más posibles, más maleables después, ¿no es cierto?, en las sutilezas de
los pianísimos y de la forma musical que tiene que evolucionar siempre. En cierta medida, el tango evoluciona también, es decir, el bandoneón evoluciona en finura de sonido juntamente con el tango. Es decir, van pidiendo mayor calidad y mayor profundidad y subjetividad al sentido melódico y formal musical, a la par el instrumento va acompañando, o van pidiendo como tiene que ser. Por eso siempre decimos que la función del perfeccionamiento del instrumento va acompañado de un concepto estético, es decir, necesita del músico la fabricación, para saber orientar hacia dónde debe ir, ¿no es cierto? Porque a lo mejor se puede construir un instrumento que da mucha fuerza de sonido, pero que no tiene una calidad tímbrica que se quiera. Y a lo mejor tiene un timbre muy sutil, muy fino, y no tiene fuerza de sonido. Es decir, ¿qué música se quiere hacer? Entonces, es una extraordinaria fortuna histórica para nosotros el haber tenido las dos cosas. El haber conseguido la calidad, la excelencia, digamos, de la forma, de la construcción del tango, juntamente con las características sonoras, melódicas y armónicas que fue dando un sentido estético, fundando un sentido estético tanguístico. Y que haya sido tan bien acompañado por la fabricación del instrumento. Y todos se sintieron muy felices porque los fabricantes, obedeciendo a esas sugerencias, lo consiguieron y fueron felices. Y acá lo recibieron y lo felicitaron al instrumento, ¿no es cierto? O sea, fue una circunstancia feliz histórica. No hablamos de casualidades, ¿no es cierto? Sino como de inspiraciones, digamos, de cosas que han resultado. Que sabemos que si eso no se tiene es muy difícil de conseguir. Pues si se ha conseguido, está ahí la felicidad, ¿verdad? Entonces, para nosotros constituye una base, un punto de partida extraordinario, excelente, magnífico. Porque hay algo muy grande logrado ahí, ¿verdad? Entonces, para después conseguir algunas otras cuestiones que evidentemente que tendrán que venir en las exigencias también estéticas del tipo de sonidos y de modalidades de época o lo que fuera que surja, ¿no es cierto? No a veces como se suele hacer en lo común, que se explota muchísimo lo que se tiene y no se lo sabe usar bien del todo como se hizo en las épocas buenas de una estética depurada de lo tanguístico, ¿no es cierto? Hoy en día hay mucha repetición de intenciones, se mimetiza ciertos procesos que se vuelven a hacer como tangueros y demás, pero que son repetición de imágenes que vienen de lo de antes, pero que no alcanza tal vez a determinar una posición estética real, con una base real que permita dar un poco de vuelo a la cuestión. Por eso, el hecho de abordar el bandoneón a formas diferentes de elaboración, que son muy exigentes en el tipo de sonido y en el tipo armónico y contrapuntístico, como pueden ser las composiciones del 1700, pongamos, o el caso de Frescobaldi del 1600, entonces, que son formas de un extraordinario orden funcional formal. Entonces, la forma ahí es muy exigente, por eso los instrumentos perfectos lo dan perfecto. Si es el órgano o lo que fuera, que ya están conformados esos instrumentos. Que el bandoneón dé esa música quiere decir que consiguió una organicidad ya básica y completa para poder dar esa función. Si tocamos Clementi, también, porque hay que ver que esa música, más allá de los gustos personales, porque no se habla de eso, sino de la innegable calidad histórica que una música tiene, ¿no es cierto? Y de la síntesis, a veces, contrapuntística y armónica, que tienen ciertas obras,
que son de pronto a dos voces, con poquitos acordes, resuelven formas muy complejas. Eso es una gran exigencia para el instrumento, que también tiene que responder a esa simplicidad, supuesta simplicidad, que sería una síntesis poderosa de la forma, que viene solo al curso de varios siglos de pronto. Que responda a eso quiere decir, confirma que estos músicos nuestros estaban a una altura extraordinaria de consideración, de que hablamos directamente de ciencia estética en la música. La ciencia estética de la música es música, no es un libro escrito, ni un tratado de filosofía. Hablamos de estética, hablamos de incumbencia sonora musical, de época, de tales o cuales épocas, ¿se entiende? Entonces, por eso, el bandoneón, tenemos el bandoneón, por supuesto, dice, si el bandoneón, si tocan tango o no toca tango, claro, nunca se podrá despegar de eso, porque el tango le dio ese nacimiento al instrumento, ¿se entiende? Entonces, todas las consideraciones a que podamos llegar, como decimos, de lo excelente, bueno, es una conjunción histórica que se dio con todo, con el tango como se lo practicó, con ese pueblo que lo propició y demás. Entonces, las unidades que hoy destacamos del instrumento son unidades ya definidas en ese desarrollo estético-social, por decir. ¿No es cierto? Por eso nos toca a nosotros ahora la obligación ya de ir definiendo en el argumento, en cómo se explica lo que ya está definido en el espíritu, en el oído, en la música, en el alma de toda esta gente que hizo el tango. Extraordinario, ¿no es cierto? Entonces, es un poco burdo considerar al tango como que es una música canalla, o una música de bajo fondo, o una música de moral dudosa, y todo ese tipo de cosas, que si nació en los bajos de las bajezas humanas, si nació de acá, de allá. Eso son consideraciones de ciertas temáticas que aborda la problemática humana, los textos y demás. Está bien. Son consideraciones las cuales pueden discutirse. Pero todo lo otro que es tan especializado que nadie se va a atrever a definir, por ejemplo, qué es un bandoneón, o en sí la forma musical específica en su determinación histórica, ¿no es cierto? Son cuestiones ya muy especializadas, muy difíciles, que quién se va a meter a definir esto. Pero si nosotros tenemos esos recursos, debemos entrar en esa definición. Y ahí se empieza a descubrir el tesoro que hay ahí, ¿no es cierto? No solo en la expresión de la música, sino en el instrumental, y el instrumental múltiple en el caso de la fundación de la orquesta, del propio tango, ¿no es cierto? Entonces, cada vez se enaltece más, se agranda más y toma más categorización, toma más especificación toda esta historia nuestra. Eso lo consideramos como la fundación de un proceso cultural verdadero, con trascendencia. Entonces, tanto que nosotros podemos ya ir usufructuando, aprovechando la consecuencia de este proceso estético-cultural. La consecuencia viene a ser de ya pretender algo más para la forma, pretender algo más para la elaboración armónica, pretender algo más en la factura en sí. Entonces, eso sería un camino posible del progreso, digamos, ¿no? Del estilo que pueda llamarse tanguístico o auténticamente porteño, porque tiene, digamos, la legitimidad. Esa palabra tiene legitimidad porque se lo ha ganado, ¿no es cierto? Porque es esencialmente porteño. Entonces, bueno, por eso, aprovechamos como para dar, al tratar el bandoneón entero, que es como símbolo y como realidad operativa el instrumento, ¿no es cierto? Que no es simplemente un instrumento con teclas que yo sé, tengo que saber qué tecla bajo y ya aprendí a tocar, sino que hay mucho más allá. Si uno sigue, hay mucha cosa. Muy bien, entonces, las lengüetas
podríamos decir que consideradas como conjunto, participan de un tipo de cantidad discontinua. Porque cada una es una unidad y todas conforman a su vez la unidad de tesitura y tímbrica y demás de constitución del sonido. Pero como hay unidades internas, hay una unidad individual y una unidad completa. Entonces, la cantidad de lengüetas lo consideraríamos como discontinua en sí misma. En esas dos funciones. Entonces, podríamos ahora detallar unas cuestiones un poco generales, sin entrar en los detalles, ¿no? Lo llamaríamos así. Mensurabilidad. Es decir, medidas. Es evidente que entramos ya a la gran complejidad del instrumento cuando empezamos a detallar elementos combinados internos, ¿no? Imposible ahora describirlo, sino que se va a ir describiendo poco a poco, como hemos hecho en todo caso con el cabezal y con cada elemento que abordemos, y con después, cuando entremos en la multiplicidad de detalles funcionales, cuando empecemos a decir cómo acciona tal o cual mecanismo. Entonces, hay un gran capítulo enorme sobre relación de medidas, y lo diríamos así, de componentes múltiples. Y entonces ahí distinguiríamos relaciones, cómo se relacionan entre sí, y equidistancias, como para mencionar apenas algún factor aquí, porque esto sería un capítulo enorme, si empezamos a establecer relaciones, por decirles, cuál es la medida de la lengüeta y cuál es la medida de la primera cápsula, ¿cómo se llama? La primera celdilla, donde está la lengüeta, hay una medida relativa ahí, ya ahí hay una relación. Después cuando sale fuera, la relación de la distancia incluso de la tabla y demás, es solo eso. Es decir, empezamos a hablar de relaciones y medidas, entraríamos en el secreto de la construcción en sí, de todo el instrumento, ¿no? Todo el instrumento es una relación de mensurabilidades completas. Por eso que no cualquiera va a construir un bandoneón, aunque lo copie exacto, igual tiene que entender sobre las relaciones mensurables, ¿no es cierto? Entonces, como para mencionarlo, en lo que se refiere al instrumento completo, esto está ahí. Pero, maestro, está la ignorancia que uno tiene. O sea, que la lengüeta, digamos, del do grave de la mano izquierda, tiene, digamos, un volumen o un tamaño mayor que el do. La lengüeta es más grande, la celdilla será más grande, todo tiene una relación. Y la recepción que haga la caja del cabezal también tiene una relación de medida que las recibe a todas. Entonces, esa proporción también es importante para que pueda recibirlas a todas. Y quién sabe qué inserción tenga, porque eso habría que estudiar, la lengüeta mayor, qué inserción tenga en las vibraciones de esa caja, y la lengüeta minúscula, la menor de todas. ¿Qué inserción tímbrica tendrá en esa caja? Si no necesita otro tipo de compresión, quién sabe, es nada más que una mención, ¿no es cierto? Es una problemática a abordar en la construcción del instrumento, en la revisión, digamos, ¿no es cierto? Entendiendo que ahí sí hay una relación muy específica y en el producto, en lo que se obtiene, ¿verdad? Sí, por eso
Por eso es lo que es el instrumento. Porque hay una relación muy perfecta. Claro. Lógicamente es que hay un resultado sonoro que es el que guía para todo eso. Entonces, si alguna de estas medidas es impropia o es desproporcionada, se corrige en función de que si rinde o no rinde el sonido. Entonces, hay un trato directo, no es que sea tampoco tan misterioso, sino que hay un conocimiento certificado por el resultado. Si tal X combinación de medidas no suena, y se cambiará, se buscará cuál es la que suena. En el resultado es el que rige un poco cuál es la relación de las medidas, por supuesto. Entonces, hay una manera empírica también de poder abordarlo, por supuesto, porque tenemos ese resultado de sonido. Después, yendo a la funcionalidad más, considerando el instrumento completo, voy a borrar acá, ¿está? ¿Puede haber algún que sea músico? Sí. Claro, no estrictamente músico. Tiene que conocer el instrumento, algo de música. Claro, sí, porque por eso no se requiere que es evidente que va a estar en contacto con la música, con el músico, con el resultado que busca el músico, ¿no es cierto? Pero eso alcanza con cierta visión de tener para saber entender al músico. Es decir, tiene que tener una preparación musical X que le alcance para poder comprender al músico. Porque puede ser que un luthier de cualquier otro instrumento, violín, violonchelo, construya un instrumento para tal instrumentista, para un gran instrumentista que necesita algo distinto. Entonces, la pericia del realizador tiene que saber entender a este músico. Entonces, él nunca lo va a alcanzar como músico, porque el otro es un especialista. En general, algunos movimientos a veces bastante avanzados quieren tocando. Pero para poder entender a un músico, él tiene que saber música. Ahora, si es un gran concertista internacional, él no tiene por qué llegar a ese plano para entenderlo. Tiene que tener una formación musical que le alcance y una visión en la construcción y demás que alcance para comprenderlo. Pero lo que yo establezco es que aquí hay una dependencia que no puede nunca faltar. Hay un sentido de comunicación de referencia que no puede faltar. Que el instrumentista, en este caso, confíe en el constructor que va a conseguir lo que él idealiza, y el constructor confía también que entiende lo que pide el oído del especialista. Entonces, es una conjunción. Por eso que digo que esto se consiga, que se haya conseguido en un plano tan excelente, es una fortuna histórica, digamos, ¿no? Es un tesoro que se tiene. Porque no es porque si se ve parece sencillo, aunque sea complicado en la máquina y todo, pero en el fondo parece simple. Es porque ya habíamos hablado de esto, que el instrumento en su efectividad debe ser simple en el mecanismo y directo, si no, no es eficaz. Bueno, pero eso, conseguirlo, es muy difícil. No es que porque sea simple se va a conseguir rápido, o porque haya pocos elementos eso va a ser fácil de descubrir, sino que tiene que haber estas nociones propias, tanto uno en su especialidad como el otro en su especialidad, tiene que haber una comunicación. Entonces, me parece muy interesante poder estudiar la historia de la lutería, por ejemplo, en el violín, que es el que más se ha trabajado en forma extraordinaria, ¿no? Con grandes familias que fueron heredando el oficio hasta 4, 5, 7 generaciones. Entonces, toda la experiencia fue trasladándose de uno a otro como secretos. Pero esto está solventado por los grandes compositores, como Tartini, como Corelli, que es lo que hacían ellos como proposición de conjunto y demás, y ahí lucía el instrumento. Entonces, el luthier se va sumando a estas proposiciones nuevas del compositor, que pide un sentido armónico diferente, una multiplicidad.
o cómo habrá sido la fabricación del violín cuando Lully, en la corte de Luis XIV, construye, es decir, agrupa una orquesta por primera vez de 24 cuerdas. Nunca se habían unido, quiere decir que tuvo que construir a todos que dieran la misma afinación. Por lo cual ahí las medidas fueron totalmente estrictas para poder hacer el conjunto. ¿Se entiende? Entonces, ahí habrán surgido quién sabe cuántas problemáticas de construcción y que los luthiers tuvieron que estar seguramente pegados a los músicos para ver si resultaba cuál o tal medida y el timbre y todo para aceptar el conjunto. Ahora, esto fue como, no sé, pero 30 y pico, 40 años después que ya lo había hecho Monteverdi en Mantua, esto. No solo con cuerdas, sino con trombones y demás. De lo que hablábamos las primeras veces, ¿no es cierto?, sobre la organología y la construcción del instrumento. Por eso, la acción del luthier ahí está como unida a la fuente sonora de lo que va a hacer el músico con esto. Entonces, el director, en este caso fuera Monteverdi, tiene que estar muy pegado, muy cerca de cómo se hace ese instrumento, y cómo resulta y qué sonido tiene, y qué le falta y qué le sobra. ¿Ven? El músico tiene que estar al lado, porque el músico está buscando un efecto X, y el luthier lo tiene que conseguir, tiene que entenderse ambos, porque uno no sabe fabricar instrumentos y el otro no sabe la música que sabe Monteverdi, ¿no es cierto? Entonces, por eso, es un mundo maravilloso, el de la organología y de la lutería es un mundo estupendo, ¿no? Y ahora, entrando más a cierta tipología de funcional, observamos, como para poder diferenciar algún elemento específico, decimos del instrumento entero que tiene aristas lineales. Es decir, es a simple vista vemos, ¿no es cierto?, que el instrumento está limitado por aristas de aquel poliedro que decíamos, y que todas son lineales. Porque lo que decías vos, Simón, de la trompeta y demás, se dice de los tubos, que todos los tubos en general son cónicos, menos el fagot, que tiene cierta diferencia, pero en general los tubos son cónicos, es decir, hay una diferencia de los extremos, uno es más ancho, y algunos son acentuadamente cónicos, y que termina, se llaman labios, termina en los labios abiertos en donde el cono se abre, como el caso de la trompeta, el clarinete. Entonces, el largo del tubo se lo considera hasta el borde de esos labios, es el largo, igual. No porque se abra se considera que eso no pertenece al tubo, ahí eso también es el tubo. Y ahí las líneas son curvas. En el cónico es lineal, pero no formando una figura cuadrática, ¿no es cierto? Por eso, nosotros aquí tenemos líneas en la conformación del instrumento, que por supuesto que esto va a tener un influjo en la formación del timbre y de todas las resonancias internas, ¿verdad? Y los reflejos que haya de sonido internos en las paredes que haya internas. Que si fuese redondo o hexagonal, como es la concertina, por ejemplo, el resultado es distinto, porque los reflejos del sonido interno también son diferentes. Pero es un detalle esto de la característica, ¿no es cierto?, del instrumento. Pero para nosotros lo importante es establecer que esto existe como particularidad definible. Porque en principio el instrumento tiene en sus movimientos un desplazamiento aéreo lineal.
aquí también podríamos hasta desarrollar varios capítulos, porque acá entra también de cómo se mueve el instrumento, o sea, ya estamos tocando, ¿no es cierto? Casi entramos a describir esto y a desarrollarlo, tendríamos mucho que decir y estudiar acá. ¿Cuál es el tipo de desplazamiento? ¿Por qué? Y buscando qué efecto, ¿no es cierto? Pero en general, el desplazamiento se establece que es aéreo y en principio lineal. En principio digo porque en principio siguiendo la línea de la propia forma. Pero también acá participa, vamos a poner así, curvas en acción de sostén expresivo. Es decir, que en principio es lineal, pero según los apoyos que tenga, el instrumento va, dado su flexibilidad, va a empezar a tener curvas. Así, ahí, ¿ven? Curvas de diferente complejidad, ¿no es cierto? Y ahí también, que a veces no la vemos cuando se toca, porque no consideramos esto, de que se mueve, pero no. Entonces, hay un sentido lineal cuadrático en principio, pero dada la flexibilidad del fuelle, en la operatividad ingresan las curvas. Maestro, cuando se refiere a ello es sin apoyo. No. Aéreo quiere decir que aunque el instrumento apoya abajo, pero no calza en un estuche, sino que simplemente apoya. Y el apoyo nunca es fijo, sino siempre es deslizable. Entonces, así como se ve acá, el instrumento progresa, se eleva sobre el aire, por el aire se eleva. De la base se eleva por el aire. Y en este aire se mueve. Entonces, a veces se lo interpreta en forma errónea, considerando solo el apoyo. Se lo apoya y se lo abandona en el apoyo al instrumento. Entonces, produce esto ciertos errores de manejo y de movilidad. En cambio, creo yo que hay que considerar al instrumento, al bandoneón, como un instrumento que se mueve en el aire, pero no que flota en el aire. ¿No es cierto? A veces sí, le digo, ¿no? A veces puede flotar, que lo sostiene en las manos. Sino que se mueve en el aire con todo un régimen de apoyo funcional. Es decir, el apoyo es móvil también abajo. Es un apoyo de complementariedad del movimiento aéreo. Es como decir, cualquier carrera de cualquier animal o una carrera del ser humano, ¿cómo podrá correr un corredor si no apoya los pies en la tierra? Y se impulsa y corre y camina, además, ¿no? Sí, pero todo ese movimiento es aéreo. No es por el apoyo es funcional. El apoyo es el que le permite el movimiento. ¿Se entiende? Pero el movimiento se produce por encima de la tierra. Por eso, en la danza, que ya serían estos movimientos multiplicados a complejidades increíbles, se amplía el espacio aéreo, claro, porque es hacia arriba donde se tiene que ampliar. Entonces hay grandes saltos y demás que dependen todos de los apoyos. Los apoyos ahí son tan importantes para que puedan sostener los movimientos y las agilidades y que no se destruya el cuerpo. Y hay técnicas muy exigentes y muy modernas de danza, de movimientos en el aire del bailarín para dar a entender que se quedó quieto en el aire, ¿no es cierto? O mueve los pies así de alguna manera que parece que se quedó flotando en el aire. Esos son estratagemas del tipo de movimientos que utiliza y siempre es al aire todo. Entonces, no podemos decir que lo más importante es el apoyo. No, el apoyo es una función complementaria.
No puede faltar, por supuesto. ¿Cómo va a faltar el apoyo? ¿Cómo va a apoyar el pie? Que sería similar a la función nuestra. Entonces yo creo que eso después va a ser tan importante de entender cuando entremos en las cuestiones de la técnica del instrumento, que es lo que también justifica el porqué de la exigencia de establecer la posición de la mano, porque los movimientos aéreos del instrumento lo va a hacer todo la mano. Y la mano es la que va a aprovechar la eficacia del apoyo, el que le convenga. Y el apoyo abajo tiene que ser móvil, ya veremos cuando estudiemos esto. Tiene que moverse, porque tiene que ir a buscar los puntos convenientes. Porque el apoyo es de una enorme importancia para la eficacia del movimiento. Lo más importante es el movimiento aéreo. Sí, pero no puede faltar un apoyo. Entonces, hay un régimen, como decimos tantas veces en clase, de una relación de equilibrio entre sostener y apoyar, para producir que el movimiento aéreo sea el necesario, el que se quiere, el correcto, el que sea productivo para el efecto que se quiere. Pero nunca un instrumento que tenga como concepto la caída solamente. Entonces hay apoyos fijos, que el apoyo fijo de pronto me condiciona cuando tenga que moverse el instrumento. Entonces eso impide la expansión del sonido y demás, y efectos de articulación. Impide muchísimas cosas cuando el apoyo es incorrecto abajo, cuando es excesivo de pronto. Y cuando también es excesivo el sostén hacia el aire, también porque la mano sufre más. O sea, por eso que es un régimen muy estricto de equilibrio entre apoyo y sostener, para que el movimiento sea efectivo en lo que se quiere y no sea invalidante para la mano que lo pueda hacer. ¿Verdad? Entonces imaginen ustedes la importancia de esta la definición de este título. ¿Ven? No se relaciona con que sea aerófono. Esto es cuidado, ¿no es cierto? Bueno, aún en este apartado hay otras consideraciones que hacer, como para hacer notar elementos que diríamos que hay una línea resultante de fuerzas. Vamos a poner ambas manos en tiro, apertura, en cierre, compresión. Esto sería un elemento funcional, ¿no es cierto? Que ya casi entramos en algunas determinaciones sobre la técnica de manejo. Pero me parece que, aunque más especializada, digamos, igual es una característica a considerar del instrumento completo, aunque entremos un poco a establecer ciertas funciones ya del manejo del instrumento. Que hablamos mucho en clase sobre que si se tira para abrir y se empuja o se comprime para cerrar, aquí hay por lo menos, porque hay muchas fuerzas, hay por lo menos dos fuerzas de tiro y de compresión que en un esquema ideal, así en un esquema básico, son dos fuerzas que están dependiendo de un punto que se llama en la física es el resultante, ¿no es cierto? Entonces tenemos
dos fuerzas que se oponen y que se oponen porque hay un punto central en donde están comunicadas. Y lo mismo en la compresión, es una resultante de dos fuerzas. Entonces, esta línea, por más recta que fuere, siempre es una resultante. Siempre hay dos fuerzas que es opuestas. Que es una función básica de la física natural. Si van a los libros de física van a encontrar esto. Pero en el bandoneón es esto muy complejo porque ahí las fuerzas empiezan a mover y crean que esta resultante empieza a moverse el punto de contacto central. Este punto se llama punto virtual porque no es visible, porque no tiene un apoyo visible, sino que es un apoyo del encuentro de fuerzas o de la expansión de fuerzas. ¿Verdad? Pero cuando entran a jugar al instrumento las curvas, por ejemplo, estamos así, si esto va muy recto así, nunca va a ir tan parejito recto. Esto es una definición primaria, digamos, que hacemos, ¿no es cierto? Porque enseguida se va a desviar esto así. Entonces, ¿ven? Si esto es así, ¿dónde estará el punto virtual de la resultante esta? O si hacemos esto así, ¿dónde está el punto virtual? Cuando se tira así, o cuando se empuja o así. Entonces, esa resultante va a estar siempre, porque el accionar es de abrir y cerrar. Ahora, la resultante, si se arquea hacia abajo, el punto virtual se sale para arriba. Se ubica en un espacio externo. Si es para abajo, también se hace externo, se hace abajo. Y como se puede quebrar el fuelle, por eso lo apoyamos en la rodilla, porque la rodilla oficia de modificación de la propia fuerza esta, de la gravedad que produce. Al tener el apoyo abajo, la resultante ya sube el punto virtual. Si nosotros empujamos hacia abajo así, si no hubiese un apoyo, se iría todo el instrumento o se quebraría. ¿Sí? Como está el apoyo, el punto virtual sube al apoyo, entonces no se quiebra. Entonces, simplemente físico es. Entonces, después, de acuerdo a todos los movimientos que se hacen cuando se toca, el que sabe guiar, digamos, tendrá que establecer cuál movimiento es mejor, peor, cuál es más efectivo, cuál conviene. Por eso, ahí se complica todavía más, ¿no es cierto? Porque si está ahí, entonces, y si se puede tocar, es indudable que tiene que haber un apoyo debajo, que apoye el que está arriba, y el que está abajo quiere decir que hay que hacer una operación compleja ahí para ver dónde está el punto virtual. Bueno, está bien, no hacemos ese estudio cuando estudiamos el bandoneón, simplemente si se sostiene equilibrado, ya el punto virtual estará en su lugar ubicado. Sería como que lo encuentran el propio cuerpo y la musculatura, encuentra cuál es el punto de apoyo correcto porque sale bien el sonido, ¿no es cierto? No necesito hacer una operación con una computadora. Pero que sí que sucede, sí, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces al quebrarse el instrumento, malogra la línea sonora. O sea, haciendo un movimiento impropio, sale un sonido que no se quiere, porque si es un sonido largo, y si no está bien apoyado, se puede interrumpir y demás, ¿no es cierto? Maestro, uno le pone conciencia al tiro, pero no le pone conciencia a la compresión. Es la primera vez que escucho la palabra compresión. Cerrando. Sí, cerrando sería. Cerrando. Pensando de que todo era tiro. O sea, que tiro todo es tiro, porque nosotros en clase denominamos tiro a todo, abriendo y cerrando, para no confundir. Claro. Porque la naturaleza, la eficacia del tiro que me da a mí el resultado sonoro es tanto abriendo como cerrando en las lógicas diferencias que hay en los dos aspectos combinados. Bueno, pero imagine, Ignacio, que apenas estamos en la definición, como el título, digamos, ¿no es cierto? Ahora, el detalle excesivo viene particularizado cuando uno tiene que tocar X obra o está en determinada altura de la carrera, que hace unas obras más complejas o menos complejas. Todo después, al aplicarse, se ajusta ese equilibrio. Pero es evidente que yo tengo que tener
presente siempre los fundamentos, o que hablamos de la definición de fundamentos de los elementos, para saber de qué estoy tratando, cómo voy a aplicar algo que no conozco y que no advertí que era un fundamento. Esto es lo que pasa con el bandoneón. Hay un gran desamparo en la enseñanza del instrumento porque no se lo conoce al instrumento. Y lo que ha pasado en la época del tango, ha habido muchos que lo han conocido muy bien, pero que no se ha tenido la obligación, digamos, o la necesidad de hacer este trabajo teórico que hacemos nosotros, teorético. Porque la definición ya la tenemos porque la hicieron ellos. ¿Entiende? No la descubrimos nosotros. Nosotros la descubrimos en el sentido que la destapamos, digamos, ¿no? Pero eso ya estaba ahí porque la música está ahí, eso lo demuestra la música. Entonces, aquellos instrumentistas nuestros fundaron una verdadera estética para el instrumento en el resultado directo. Por eso, en el caso del tango, como tantas músicas populares de gran valor en la historia del hombre, han sido el resultado, por decir, empírico, que fue directo al resultado, pero que el resultado determinó después sus propias leyes, su propia ley. Y ahí viene la posibilidad de teorización, porque la ley ya está establecida. Es decir, si Galileo teoriza sobre la Luna, observando la Luna, porque la Luna ya existía, con sus fases y sus movimientos y todo. O sea, ahí se puede teorizar. ¿Se entiende? Entonces, por eso, esto no se podía hacer en el 1910, cuando recién se estaba entendiendo que era un bandoneón. Pero ahora sí se debe hacer, porque ya tenemos bastante más que saber que es un bandoneón. ¿De acuerdo? Entonces, bien, otro elemento, creo yo, que entraría como dentro, porque aquí al tratar aristas lineales, esta línea resultante estaría como dentro de esta, son como algo derivadas, ¿no? Hay otra que es también como derivada, tanto como para hurgar un poco en definir elementos. Si decimos movimientos curvilíneos del instrumento entero, diríamos así, por régimen de sostén y apoyo, que es algo de lo que estamos hablando. Y como comentario diríamos que reposiciona constantemente. Entonces, esto sería como una extensión de la línea resultante de ambas manos, que estableciendo ya que el movimiento lineal y excesivamente elemental se da muy poco, sino que enseguida, dada la flexibilidad del fuelle y demás, el instrumento va a dar siempre movimientos curvilíneos, ¿no es cierto? Según régimen quiere decir con qué leyes actúa, ¿no es cierto? Reglas, por régimen de sostén y apoyo. Según el sostén y apoyo, la línea resultante va a formar curvilíneas. Y que esto corrige la posición constantemente. Esa resultante se mueve todo el tiempo.
Por eso se corrige todo el tiempo. Y hay toda una ciencia, vamos a decir, que quien toca el bandoneón, de estar regulando constantemente el apoyo eficaz a esa resultante, para que no se quiebre lo que está tocando. Por eso es que hay músicas, hay tipos de formas musicales que pueden ser más exigentes que otras. Las formas prolongadas, que tienen grandes discursos extensos, requieren una gran complejidad extensiva del tratamiento de esta fuerza resultante en el movimiento. Otra cosa que es sumamente importante en esto es lo que decimos, que la formación del instrumentista en bandoneón es una formación, como todos los instrumentos, de solista. Entonces, el solista es el que tiene a cargo la funcionalidad de la continuidad de la música. Es decir, la forma musical entera está bajo su responsabilidad expresiva. En cambio, el conjunto, siempre hay posibilidad de dejar lugar a que otros tocan según el arreglo, según lo que sea la obra, ¿verdad? Está participando de otros instrumentos. Entonces, no tiene la continuidad estricta de lo que tiene que tocar, sino que tiene interrupciones propias del arreglo. Ahora, el solista es el que tiene la responsabilidad severa de la continuidad rítmica del discurso musical. Por lo cual, tiene que saber bastante sobre sostener este equilibrio de las fuerzas. Por eso es muy importante ese estudio, porque el instrumentista tiene que conocer ese factor de dominio de la línea en la continuidad. El otro, el del conjunto, aunque sean músicas más difíciles, los va a resolver de alguna manera en donde tiene otro tipo de responsabilidad, pero el primero y el más importante de la formación es del solista, ¿no es cierto? En donde juegan la complejidad de todos estos elementos. ¿De acuerdo? Primera vez que lo veo escrito la palabra sostenio público. Muchas veces en clase sentía una especie de mareo. ¿Qué es eso? Está bien. Vale. Es mucho más fácil de entender. Claro. Pero el sostén es mucho más... Claro, acá diríamos que el sostén no será bueno sin un buen apoyo, y el apoyo no será bueno si molesta al sostén, ¿cierto? O sea, algo así. O sea, están destinados a estar juntos, vamos a ver, ¿no? Claro. Bueno, en principio son estos elementos que surgieron ahora de consideración del instrumento completo, así, ¿no es cierto? En algún momento puede ser que fuera necesario tal vez designar alguna otra cuestión sobre el instrumento completo, que ya vamos como a la funcionalidad específica, ya vamos a decir que acá sí cómo se toca tal cosa cual, ¿no es cierto? Que ya no nos compete a nosotros ahora. Entonces entraríamos a describir otro elemento, ¿no? Borro acá, ya está, copiado. Sí. Estuve viendo estos días unos videos cómo tocaba, o por lo menos un video, cómo tocaba Lawrence, cómo tocaba Mafia, sentados en una postura casi rígida, por decir así, sin ningún movimiento Exagerado. exagerado, incluso Troilo tampoco. Una posición casi cómoda, digamos. ¿Usted se refiere a Mafia Lawrence tocando solos? Tocando solo. Claro. Y bueno, hay una enorme diferencia en considerar que tocasen solos, ellos dos, con el caso de Troilo, que está siempre con la orquesta detrás. Sí. Es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que en la función del arreglo de orquesta, y una orquesta así ya de conformación mayor, digamos, que la función del bandoneón está compartida en el arreglo con todos los demás, aunque toque mucho el instrumento. Y más en el caso de Troilo, por ejemplo, en que toda la última etapa él tiene 4, a veces 5 bandoneones detrás, que hacen como el trabajo pesado, por así decir, ¿no es cierto? Entonces él
hace algunos solos, digamos que se ahorra bastante de tocar, ¿no? Porque tiene unos bandoneonistas excelentes que le arman todo el conjunto armónico del bandoneón, ¿no? Entonces, bueno, eso no disminuye en nada ni su calidad ni el resultado que él obtiene, pero sí para ver cuál es el compromiso de una función y el compromiso de la otra función. El del dúo, ahí consideramos que como se denomina, que es un do de cámara, ¿no es cierto?, en donde se considera siempre que en la orquesta de cámara, hasta a veces en conformaciones múltiples de conjunto de cámara, los que tocan son solistas, se considera solistas, sería como una extensión del solista que hablábamos, ¿verdad? Que el instrumentista se prepara, el instrumentista siempre, de cualquier instrumento, se prepara como solista, así que la clase siempre es individual. Ahora, en la función de cámara, la exigencia técnica del tipo de música, tanto en la composición como en la ejecución, es del tipo solista. Es decir, por ejemplo, un cuarteto de cuerdas, en la composición el compositor pone elementos de virtuosismo a los 4 instrumentistas, considerando que son los 4 solistas, que no hay ningún apañarse en el conjunto ahí, que hay una exposición muy fuera, ¿no es cierto? Entonces, ni que hablar si son 2, si es el dúo, ¿no es cierto? Entonces, estos 2 ya es función solista el instrumento, ya es una especialidad eso. Más allá de la participación del tipo de arreglo, de lo que fuera que uno considere que uno puede estar más en el gusto o no de lo que resulte. Pero si el resultado es técnicamente bueno, y aquí en este caso es ya virtuosístico, quiere decir que contamos con instrumentistas, ahí en el que usted nombró, Pedro Maffia y Pedro Laurens, al ser solistas especializados, ellos ya, también quiere decir que pueden contar con un tipo de técnica, de tecnicismo muy refinado en el instrumento, en donde esos movimientos que estamos hablando anteriormente, de las fuerzas resultantes y demás, han ido sintetizándose y yendo hacia una disminución de movimientos, es decir, a un ahorro de movimientos que con poco le alcanza, digamos. Esa sería la expresión de un tipo de virtuosismo. Entonces, uno ve que se mueve poco el instrumentista, sí, pero lo que suena es impresionante. O como a veces mencionamos cuando Arrau cumple sus 80 años y toca un concierto a los 80 años, como festejar el cumpleaños. Lo que se veía ahí era un pianista que deslizaba la mano así, se inclinaba un poquito y la mano iba por el teclado así. Mientras tanto escuchábamos la sonata Aurora de Beethoven. Eso sería como llegar a un punto de excelencia técnica ya mayor, digamos, ¿no? Cuando ya el poder de síntesis del individuo en los movimientos, todo se ha ahorrado tanto que le alcanza con mover ese dedo ahí. Entonces eso es la expresión de un alto virtuosismo, ¿no es cierto? Entonces, no engañarse cuando uno ve que se mueve poco, u otro que se mueve mucho y a lo mejor no sabe moverse, ¿no es cierto? No es tanto el moverse el asunto, ¿no? Sino que los movimientos estos del bandoneón necesariamente tienen que ir hacia un progreso del conocimiento del instrumento y del perfeccionamiento de la forma de mover. Por eso, esto condiciona también a la formación de un programa, por ejemplo. Tanto hablamos en clase sobre programas y demás, ¿no es cierto? Que la base del instrumento lineal que decimos, la desarrollamos a través de lo más elemental de una nota larga hasta un complejo coral de Frescobaldi o un gran preludio de Bach que fuese de tipo coral, en donde se desenvuelve la linealidad del instrumento. Sería un aspecto simplemente. Es decir, es un tipo de movimiento de resultante. Pero yo digo, sí, pero esto no basta. Tenemos que entrar en Scarlatti.
porque al ser casi todo escarlata y danza, entonces ya hay que mover distinto el instrumento. Ya esa resultante se empieza a quebrar por todos lados y ya es más difícil de tocar. Y ahí empieza a elaborarse la ductilidad, ¿no es cierto?, del manejo de estas fuerzas en el tocar el instrumento. Y decimos, sí, pero todavía no basta con esto. Tenemos que entrar a la estética técnica específica del instrumento en donde se descubrió el alma del instrumento, que es el tango, en donde están, digamos así, hablando generalmente, ¿no?, las mayores complejidades de combinaciones de fuerza del bandoneón, la mayor cantidad y la mayor complejidad de fuerzas. Por eso es difícil tocar un tango, porque hay que mover mucho el instrumento para, es decir, un tango que sea un tango que tenga un poco de sabor, ¿no es cierto? Porque tocar un tango planchado así todo el tiempo no, tampoco va, está fuera de estilo, ¿no es cierto? Porque puede haber tangos muy melódicos o con arreglos como Flores Negras o algún otro arreglo en donde parece un coral de Frescobaldi, y porque la melodía posibilita hacer eso, y dado ese arreglo no sufre la melodía, al contrario, se puede enaltecer más. Sí, pero todos los tangos no van a ser así. Sería apenas un aspecto del estilo. ¿Se entiende? Entonces, tocar un tango de verdad al instrumentista le va a costar un tiempo hasta que no maneje la combinación de esas fuerzas. Entonces, tenemos un condicionamiento pedagógico, que tenemos arreglos especiales para que un principiante pueda también tocar un tango sin tanta exigencia, pero tiene que estar condicionado el arreglo para que lo pueda tocar y lo pueda llevar a cabo y se escuche el tango. Sí, pero si ese tango tiene que salir al conocimiento general y tiene que lucirse, ya tendrá que esperar un poco de dominar más esas fuerzas y tocar un arreglo más convincente, ¿no es cierto? Para que se vea que estos aspectos están considerados ahí, en la pedagogía. ¿Se entiende? O abordar una forma compleja como es la forma sonata, donde está todo. Está la melodía, el acorde, el golpe, el gran golpe, el pianísimo, el fortísimo. Entonces ahí sí, hay como un festival de diferenciación de fuerzas. Entonces para llegar a eso también tiene que tener una madurez, el instrumentista no puede de golpe absorber todo eso junto. Tiene que haberlo practicado en otras formas menores, primero más breves, ¿verdad? Y en el fondo todo entra en una cuestión de combinación de fuerzas en el movimiento. Por supuesto que nosotros al decir todo esto estamos sintetizando lo que tal vez llegaremos al fin del curso con una conclusión sobre la técnica del bandoneón, ¿no es cierto? Estamos hablando así, generalizando como ilustrando, ¿no es cierto? Pero bueno, atinada la pregunta suya, Ignacio. Bueno, el otro aspecto que podemos tratar es el fuelle. Que parece que no, pero sí es insólito que un fuelle, sea un fuelle que tiene cueros, cartón y pliegues, se lo pueda denominar fuelle querido. ¿De dónde uno va a tener que sentir cariño por un fuelle? Dígame, ¿no es cierto? Quiere decir que está representando una simbología de otras cosas, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, ven qué cosas originales que son. Las nuestras son muy, muy originales, ¿no? Entonces, tanto como simplemente para determinar factores, diríamos así, la función del fuelle. Limita la cavidad de aire, diríamos, cuadrática, ¿no es cierto? Entonces, más allá que también participa la caja de eso, de la cavidad interna,
Pero una de las funciones del fuelle es que le da una barrera de limitación evidente, ¿no es cierto?, a la cavidad de aire interior. Conforma una verdadera cámara, que en física se llama la cámara de presión de aire. Este es el fuelle. Entonces, tiene que tener evidentemente una fortaleza de construcción para recibir no solo esos movimientos múltiples que lo pueden lesionar, como que también la presión de aire interna, que tiene que tener una fortaleza tal que reciba todo eso. Y al mismo tiempo ser flexible. Aunque son cosas evidentes, pero definibles en el instrumento. Otra cosa sería, o sea, esa sería como las aristas, ¿no es cierto? También sería superficie por pliegues flexibles. Y acá también vuelve otra vez el concepto de lo lineal. ¿Qué tendríamos? La arista del poliedro y el lado, la superficie, también lineal. Es evidente que esto obedece simplemente a una conveniencia natural, ¿no es cierto? La superficie lineal aquí. Pero, sin embargo, para nosotros es muy importante que sea así, porque esa eficacia del apoyo del instrumento en gran medida depende de que esta línea, esta condición lineal de la arista, del lado, sea deslizable en el apoyo. Si acá hay desniveles y rugosidades, produce un entorpecimiento en el apoyo completamente impropio a esa movilidad flexible del instrumento, ¿no es cierto? Está bien, parece evidente. Es evidente porque la funcionalidad está cumplida, ¿no es cierto? Lo mismo que participa de esta lineal de arista y de lado es el cabezal. Por eso, sin tener toda esta explicación, por supuesto, mi padre, mi tío, los míos de allá, mis viejos del bandoneón, nunca estimaron para nada ¿cómo se llama? El Luis XV, que tiene aquí una cabeza sobresaliente, pensando en que esa saliente iba a ser un apoyo para la rodilla, ¿no? Como calzar ahí para tirar. Esa era un poco la idea. Sí, pero los míos, porque aparte que lo diga yo, no le daban ninguna posibilidad práctica a ese instrumento. Ninguno se la dio nunca. Los que sabían apenas leer las notas, ¿no? Eran tipos músicos populares. ¿Por qué? Y porque ya viéndolo nomás, ya se daban cuenta que no iban a poder mover en la rodilla ese bandoneón, porque ya hacían todo esto que yo digo, estos son movimientos complejos. Más allá que tocaran más lindo, más feo, o que se equivocaran menos o más, o que te gustara como toca o no toca, ¿no es cierto? Sino que ya, al conocer la funcionalidad, es evidente que el lado tiene que ser liso, esto tiene que ser plano acá. Entonces ya no entra eso. Que no sea el cumplir de la línea plana. Tal vez, no sé, porque creo que era la madera que hace así. No sé si adentro también tenía no creo que no es cierto? Pero ¿por qué no entra esto en la posibilidad del músico? Porque le interrumpe el movimiento, no puede mover, no tiene libertad del movimiento en el sostén. Sobre todo porque arriba lo molesta como adorno, ¿no? Los que usan el paño,
para evitar, digamos, la rugosidad de la parte. Lo que usan el paño es que el roce en el apoyo es tan grande que rompe los pantalones. Eso es. Es justamente porque se mueve en el apoyo. El apoyo es movible. Por eso el apoyo es funcionalmente acomodable a lo que necesita el sostén. ¿No es cierto? Entonces, ponerle un género ahí, ponerle algo que protege el pantalón, porque igual se va a tener que mover. Eso es todo. Protege el pantalón, pero no para, digamos, que se deslice, digamos que... No, tiene que ser un tipo... digamos. Y no, claro, tiene que ser un tipo de género que no altere eso. Por ejemplo, yo, de muy chico, mi mamá estaba preocupada por los pantalones. Y entonces ella ya tenía el dato de qué tela iba mejor y qué sé yo, y consiguió pana. Sí, pero cuando lo hizo, yo fui y lo probé a la pana, si iba. Y dije, sí, esta anda bien. ¿No es cierto? ¿Qué probé? Si no se trababa el instrumento, si poner un género ahí no le das inconveniente al roce, al deslizamiento. Por supuesto, es elemental, ¿no es cierto? Pero va a la función, de que por qué tiene que ser esto así. ¿No es cierto? Porque hay otros tipos de bandoneones que existen en Alemania, de otras formas, de otras dimensiones más grandes y demás, que hay que ver a qué punto se altera esta funcionalidad, que en el fondo es nuestra. Por eso es como tanguística, esas funciones, ¿no? Entonces, bueno, sería en la comparación, ¿no es cierto?, de instrumentos. Que puede tener dos divisiones solamente. Sí, no, yo no sería partidario de un fuelle demasiado largo. Claro. No, porque uno tiene un poco más de aire, pero también es más grande, más abierto el instrumento. No. Conviene más tener, claro, y el más chico puede tener deficiencia de aire. Conviene más, y sería lo correcto, tener una técnica apropiada de la administración del aire cuando se toca. Que tener un fuelle que mida 3 metros, ¿para qué lo quiero? Más que lo que incomoda, que no me resuelve nada, porque en algún momento va a cerrar igual. ¿No es cierto? Pero bueno, estos serían detalles. Pero de lo que hablamos aquí, también parecen cosas muy evidentes, pero nos toca a nosotros describirlas. Decimos, facultad de extensión y repliegue, porque aprovechamos a poner las palabras también, ¿no es cierto?, para apertura y cierre. Entonces, es tal el fuelle que tiene esta facultad extensiva y replegable. Por lo cual está muy bien que tenga esta cantidad de pliegues, porque es lo que me permite el plegar y el replegar, y también aquellos movimientos que decíamos, aquellas curvas que ahora vamos a definir más, ¿no es cierto? Es decir, si tiene menos, tal vez me dificulte más eso, la línea curva, y afecte a cierta posibilidad de movimiento. Entonces, tiene que ser naturalmente muy flexible, por eso tantos pliegues. Pero a la vez, al ser muy flexible, también dificulta sostenerlo. Para sostener, eso ya entramos en la técnica, ¿no? Para sostener la línea sonora, esto es muy movedizo. Entonces, si me mueve mucho acá, hacia arriba, hacia abajo, tiembla también la línea musical, la línea sonora. Entonces, el sostén de esto es parte de la complejidad del sostén que hablábamos del instrumento, el sostén del fuelle, porque tiene que ser de pliegues mínimos, así.
porque conviene a la flexibilidad, pero dificulta el sostén. Pero el sostén se resuelve con técnica, sabiendo sostenerlo. ¿Verdad? En síntesis, digamos que está bien hecho, ¿cierto? Bueno, sí, bien dijimos aquí, superficie por pliegue flexible, nos estaríamos refiriendo a la superficie, vamos a decir, supuestamente estática, ¿no es cierto? Ya es de por sí la superficie, así, plana. Pero podemos considerar ahora en la función, considerar la superficie resultante en movimientos variables. Es decir, lo que acabamos casi de decir antes, que el instrumento, en la función de toque, el fuelle tiene esta particularidad de poder hacer figuras en la superficie, sobre todo en curvas, y así también, es todo esto, ¿no? Entonces, la flexibilidad determina que hay una superficie resultante, que puede ser este dibujo, el otro dibujo, es el resultado del movimiento. En algún momento puede eso tener incidencia en la consideración del movimiento del instrumento, como hablamos sobre técnica, ¿no es cierto? Pero considero que es un elemento a especificar, a ponerlo en la lista. Esto necesita contar con la posibilidad de apoyos convenientes y de tipos de sostén, evitando la flexibilidad, utilizando la flexibilidad de acuerdo a lo que haya que mover. Otra cosa sobre la línea, que ya lo hemos mencionado, pero lo podemos poner, es superficie alineada al cabezal. Que es lo que acabamos de decir sobre la línea que también tiene el cabezal, que permite un deslizamiento libre sobre el apoyo inferior, ¿no es cierto? No entramos un poco a la conformación interna porque es un reflejo de la externa también, la interna, ¿no? De modo que sabemos que cuenta con la cavidad, con el vacío interno cuadrático, ¿cierto? Entonces eso no es necesario determinarlo porque ya está mencionado en otra parte. Yo puse aquí una línea homogénea de apertura y cierre. Ya es demasiado funcional esto, no sé si entra. Sería como, podríamos bien decir que en la función de apertura y cierre, esto vamos a poner, contiene la columna de sonido en las dos funciones, en función de apertura y cierre. Entonces
Esto ya es un anticipo, digamos, de la consideración más técnica del instrumento al tocar. Que en todos esos movimientos complejos de resultante y demás físicas, entramos ya a una consideración expresiva al categorizar la función del fuelle y de la cavidad completa, formando no solo el tubo, como decíamos, en la función del instrumento, el tubo cerrado, sino que la funcionalidad determina lo que llamamos una columna de sonido o columna de aire. Que hace poco por ahí escuché que otros llaman también a esto columna, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos establecido eso por primera vez y muchas cosas, hablando muchos años en la clase sobre función de columna de sonido en relación primero al tubo y después a la fuente dinámica, a la dinámica de fuerza de expansión del sonido por el aire, el cual en instrumento de viento también se le denomina columna de aire a la columna traqueal que va a producir la articulación en el instrumento de viento. Entonces, es una extensión de esa columna de aire traqueal que puede asimilarse a la columna que determina el fuelle y la cavidad interna del bandoneón como columna en el bandoneón. Por el uso del fuelle o por el desgaste, puede perder en algún momento aire, o puede, no sé cómo. No, si pierde aire porque está agujereado. ¿Cómo? Si está agujereado el fuelle, pierde aire. Simplemente se malogra un poco la función de la compresión de la cámara. Si pierde aire, pierde presión y demás. Entonces no conviene, hay que arreglarlo. Y conviene tener un fuelle en condiciones que no pierda aire para que esa columna sea efectiva, ¿no? ¿Cómo es que puede, digamos, perder o alterarse el fuelle? No, ves, por el uso del movimiento, como decimos, que se mueve tanto en el tratar de conseguir esas resultantes y esos movimientos de múltiples maneras, como hemos definido, que es lógico que aunque es fuerte, es muy fuerte en la construcción el fuelle, igual se deteriora, ¿no es cierto? Por supuesto, porque hay contacto, hay golpe, la presión, no solo el movimiento, sino la presión interna y demás, lo va deteriorando con el tiempo. Igual es bastante durable, ¿no? En sí mismo. Pero simplemente es eso, es porque sufre un desgaste, ¿no es cierto? Y preferimos que se gaste el fuelle. Quiere decir que el músico está tocando, ¿no es cierto? Y no que esté siempre nuevito porque nunca lo toca. Bueno, serían un poco estas líneas tratando de aislar el fuelle y ver algunas de sus propias condiciones, ¿no es cierto? Luego entraremos a considerar otro de los grandes complejos del bandoneón, que es el teclado. En la próxima abordamos el teclado, que no solo hay muchas teclas, hay algo más también. Bueno, gracias.